Hola, ¿cómo están? Bueno, pues así como dice el título, vamos a hablar un poquito sobre lo que hizo el Manchester City en la ya reciente, la no hace mucho final de la Champions League, que fue hace más o menos un mes. Y bueno, pues hace no mucho se coronó campeón de la Champions. Y gracias a eso han salido cosas divertidas, como la eterna fiesta de Grealish, uno de los jugadores claves del City. Y también salieron varios memes acerca del famoso Güey. Sí, el hijo del futbolista inglés, Phil Foden, así se llama. O mejor dicho, así le dicen. Y bueno, pues de parte del Inter de Milán nos dieron, pero eso ya tiene un poco más de tiempo, el meme de la caca. La caca. Y también tenemos a Hakan, el supuesto traidor del Inter de Milán. Que bueno, sí, sí es un traidor, hay que decirlo. Y bueno, ya dejando los memes atrás, hay algo que se confirmó en esa final. El City es actualmente el mejor equipo de Europa. Pero realmente esto no es casualidad, ni es un proyecto que se llevó poco tiempo ejecutándose. Además de que hay cosas que el City sí ha hecho bien, mientras que el PSG no. Pese a que de modo superficial pareciera que hacen las mismas cosas. Y bueno, sí, esto básicamente voy a hacer una especie de comparativa de... Más que nada para saber qué es lo que le falta al PSG para estar, o para, mejor dicho, conseguir ya su tan anhelada Champions League. Trofeo que se le ha negado. Primero les hablaré un poco de la historia de ambos clubes. Ya después veremos cómo fue el cambio. Es decir, el momento en el que los jeques se hacen del control de los dos clubes. Y ya de ahí veremos de qué modo llevaron las cosas para que se note un poco la diferencia. Y al final le explicaré, bajo mi humilde opinión, cuál sería la solución para que el PSG logre coronarse campeón. Y más o menos dentro de cuántas temporadas. Así que primero empecemos con la historia. Empecemos con la historia del Manchester City. Este club fue fundado en 1880 como Saint Marks o St. Marks, perdón si no lo pronuncio bien. Luego de eso pasa a llamarse Ardwick Association Football Club en 1887 y ya en 1894 adquirió el nombre por el que se le conoce hoy en día. Es decir, que el club tuvo dos nombres distintos antes de llamarse Manchester City. Y antes de que llegara el jeque, este club no era muy ganador que digamos, ganando solo dos ligas locales en 1936 y 1967, cuatro copas FA en 1903, 1933, 1955 y 1968, dos copas de liga en 1969 y 1975 y tres escudos de la comunidad en 1937, 1968 y 1972, y ya sin contar los siete títulos de segunda división, sino uno de estos últimos logrado en 2001. Es decir, que este equipo ganó 11 títulos locales en primera y llegó a descender varias veces. En resumen, el City, antes de que llegaran los jeques, era uno de esos equipos que peleaba para terminar en mitad de tabla y evitar el descenso. En 2007, Shinawatra, un exministro de Tailandia, había comprado el club. Sin embargo, debido a las acusaciones de corrupción y lavado de dinero en su país y demás,
vería congelados sus activos, por lo que un año después, precisamente el 1 de septiembre del 2008, un grupo de empresarios de Emiratos Árabes, encabezados por Mansour bin Zayed Al Nahyan como máximo inversionista, se hicieron con el control de este equipo por 250 millones de euros. Una vez que el grupo inversor se hiciera con el club, no tardaron en moverse. Su primer fichaje estrella fue Robinho, procedente del Real Madrid, por 40 millones de euros, un dineral en ese entonces. Las temporadas siguientes, sin embargo, no fueron buenas, pese a fichar a jugadores de buen cartel, como Gareth Barry, Kolo Touré, Adebayor, entre otros. También en ese largo camino pasaron grandes directores técnicos, como Mancini o incluso Pellegrini. Aunque hay que destacar que los primeros jugadores que se ficharon, pese a ser buenos, eran jugadores que ya habían llegado en su prime antes. Es decir, que ya empezaban a caer un poco en calidad. No tan al grado del retiro, pero sí ya cada vez un poco más cerca. Pero de cierto modo es normal, puesto que en ese entonces el Manchester City no se le consideraba equipo grande como tal, y es más, hasta era todavía más grande el Arsenal. Posteriormente llegaron sus jugadores más recordados, tales como Kompany, Yaya Touré, De Dzeko y por supuesto su goleador histórico, Sergio el Kun Agüero. Y aunque ya competían bien, ganando una que otra vez algún título local, esto casi en paralelo con la caída del Manchester United, luego de que Sir Alex Ferguson dejara, o más bien los dejara huerfanitos. Aún les faltaba el fichaje que los llevaría a ganar la Champions, aunque eso sí, no lo lograrían de inmediato. Pep llega al City en 2016, además de traer al arquero chileno Claudio Bravo, cediendo al que era el guardameta del City desde el 2006, Joe Hart, diciendo abiertamente que no entraba en sus planes, y esto principalmente porque Pep es de tener un portero que sepa jugar con los pies. Curiosamente, Bravo cometería varios errores durante sus primeros juegos con el City, haciendo que Guardiola traiga a Ederson una temporada más tarde. Y antes de que por fin hayan ganado la Champions en este año, el City de Pep Guardiola ya había llegado por lo menos a una final 2 años antes y a una semifinal un año antes. Es decir que por lo menos ya estaban en una lucha constante y de hecho es de aplaudir, ya que lo que es ganar una Champions no es tarea fácil. El único que ha logrado hacer eso de forma consecutiva ha sido el Real Madrid. Pero bueno, ahora vamos a pasar a el Paris Saint-Germain. Ahora vamos con el PSG para ya al final demostrar las diferencias entre ambos clubes en cuanto a toma de decisiones. Y bueno, el club en sí fue fundado en 1970 tras la fusión de Paris Football Club y Stade Saint-Germain. Este equipo es representante tanto de la ciudad de París como de la cercana comuna Saint-Germain en Laye. A diferencia del City, este club no tuvo nombres previos como dato curioso. También a diferencia del City, el PSG solo estuvo en segunda división, o en este caso la Ligue 2, en sus primeros años desde que se fundó. Pero pese a ello, realmente el PSG no fue mejor que el City en ese entonces, ganando solo 2 títulos de liga, en 1985 y 1993, 8 copas de Francia, 2 supercopas de Francia, 3 copas de la liga y una copa de la Ligue 2, es decir, 17 títulos locales en la Ligue 1. Aclarando todo esto antes de la llegada del Jeque, que fue en 2011. Su primer jugador estrella fue Rey, que llegó en 1993, jugador brasileño, gracias a Canal Plus, quien compró el equipo en aquel entonces. Sí, el PSG también pasó por muchas manos, incluso desde sus inicios. Bueno, pues realmente a donde este PSG se le daba bastante bien era en los torneos de Copa.
También cabe mencionar que en la era pre-Jeque, en equipo llegaron a pasar bastantes jugadores buenos, solo que o estaban ya en la etapa final de su carrera o en el inicio de esta. Entre ellos están Ronaldinho, Makelele, Mikel Arteta o incluso Marcelo Gallardo. Aún así, y considerando que la League One es mucho menos competitiva que lo que es la Premier, el PSG estuvo a punto de descender en varias ocasiones, siendo la temporada 2006-2007 donde estuvieron a solo 3 puntos de descender. Y en esas temporadas es cuando Canal Plus vende al equipo a Colony Capital, Butler Capital Partners y Morgan Stanley, pero ni así dejó de tener malos resultados, pues en la temporada 2007-2008 volvió a estar a 3 puntos del descenso. Llega el 2011 y el club mejora enormemente cuando el grupo Qatar Investment Authority, perdón por la pronunciación, compra el 70% del club, fijándose como principal meta el ganar la Liga de Campeones o la Champions League. Y de las primeras cosas que se hicieron fue traer a jugadores de gran nivel, tales como Diego Lugano, Kevin Gameiro, Javier Pastore, por mencionar algunos, además de poner como técnico al legendario Carleto Ancelotti. Aunque, al igual que el City, el inicio no fue el mejor esperado, quedando en blanco la primera temporada. En la temporada posterior, el grupo inversor se hace con el otro 30% restante, volviéndose ahora sí el dueño absoluto del equipo parisino. Y tras eso se trajeron a jugadores de mayor nivel, aún como Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi, así como al león sueco, Zlatan Ibrahimovic. Un poco después también llegaría un todavía joven Marco Verratti y un ya veterano David Beckham. En la temporada 2012-2013 conseguirían su primer título de liga en la era Qatar y el tercero en la historia del club. Sin embargo, en Champions fueron eliminados en cuartos por el FC Barcelona. En la temporada 2013-2014, todavía con la Champions como objetivo principal, el club volvió a reforzarse, trayendo a Edinson Cavani y Marquinhos, aunque Ancelotti se va del club para ir al Real Madrid, llegando Laurent Blanc a ocupar su sitio. El equipo siguió ganando varios títulos, solamente que a nivel local, aún así sin dominar a total plenitud. Di María llega en 2015, quien venía del Manchester United sin destacar demasiado, y en ese mismo año se va el que en ese entonces era su máxima figura y goleador histórico, Zlatan Ibrahimovic, para irse precisamente al Manchester United. También en ese año llega Unai Emery para reemplazar a Blanc, quien nunca pudo dar un buen papel en Champions, quedando siempre cuartos. Para el 2017 fichan a Neymar Jr. como su máximo estandarte deportivo y siendo el fichaje más caro de la historia del fútbol, pagándole 222 millones de euros al FC Barcelona. También poco antes de que se cerrara el mercado de fichajes, se anunció el fichaje de Mbappé a modo de préstamo, procedente del Mónaco, pero a condición de que en la próxima temporada desembolsarían 180 millones de euros para la compra definitiva de este. Y si esto fue más que nada para brincarse, de cierto modo, lo del playfair financiero. Estos dos fichajes fueron controversiales en aquel entonces, principalmente por la enorme cantidad de dinero, y a día de hoy se dice que siguen en investigación. Y bueno, ya posteriormente llegó Icardi en medio de la crisis financiera por la pandemia. También por su momento estuvo Tuchel, quien luego de que lo echaran fue campeón de Champions con un Chelsea con una plantilla de mayor nivel que la que traía el Paris Saint-Germain, en mi opinión. Luego llega Pochettino al banquillo y una temporada después llegan 4 jugadores de gran nivel y como agentes libres. Donnarumma, quien no firmó renovación con el Milan. Wijnaldum, lo mismo pero con el Liverpool.
Sergio Ramos, quien hoy hubo un acuerdo con Florentino para renovar con el Madrid. Y por último, Lionel Messi, quien luego de 17 temporadas con el Barcelona no pudo renovar contrato ni fichar a posteriori debido a problemas económicos del club. ¡Ah! ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Ah! ¡Es hora de irme con También ficharon a Hakimi por 60 millones procedente del Inter de Milán y Danilo Pereira por 16 millones procedente del Porto. Con todos esos fichajes, los títulos a nivel local seguían llegando, aunque de momento la Champions no. Messi se iría al Inter de Miami y el director de aquel entonces sería Christoph Gatler, quien dirigió al Lille y al Niza, equipos que llegan a ganar la Ligue 1 en la actualidad. Bien, ahora iremos a ver las diferencias que considero son críticas del por qué el City tiene más proyección a futuro que el PSG, o en otras palabras, donde el City acierta y el PSG falla. Aunque ambos clubes pueden hacerse de los servicios de cualquier jugador, la diferencia radica en a quién fichan. El PSG se ha visto de inmediato su enfoque al fichar, el corto plazo, muy notorio de fichajes como los de Messi y Ramos, y con eso creyendo que ganarían la Champions, a diferencia del City, quienes piensan más a largo plazo, haciendo excepciones como Haaland y Grealish, siendo fichajes muy caros, pero que de cierto modo eran necesarios para mejorar la plantilla, y viéndolos ya como la actualidad, como el corto plazo también. Otra de las cosas que hace bien el City es el rejuvenecer a su plantilla cuando lo cree necesario, dándole salida a veteranos como Fernandinho, que al tener ya una edad le es más difícil mantenerse en algún equipo que aspire a ser siempre top. También en su momento hicieron lo mismo con David Silva, otro de sus grandes jugadores, quien ya siendo un veterano regresó al fútbol de su país. Aunque algo que le puedo rescatar al PSG es que la que puede ser su base aún es muy joven, y eso lo pueden usar a su favor. Y esto lo digo porque muchos ayeres atrás, equipos como el Milan, su base ya iba más de salida, y era bastante normal que les pasaría factura con el tiempo, y así fue. Lo que el PSG debe hacer es agarrar a 4 o 5 jugadores y después fichar o vender de acuerdo a lo que se requiera dicha base. Uno de ellos podría ser Verratti, solo dando ideas. En resumen, el City sabe en qué momento fichar y qué vender, y el PSG por lo general no. Y se vio cuando llegó Messi, ya que este equipo aún contaba con jugadores de la talla de Di María, quien terminó comiendo banca. Ahora vamos al otro punto. Este punto todos ya lo conocen, o al menos los que sabemos un poquito del tema, pero se sabe de tiempo que lo peor que puede hacer un club es darle más poder del que debe tener un jugador. Y con esto me refiero a que no se debe permitir que un jugador ordene a quién fichar y a quién hay que echar. Y esto no solo pasa o pasó en el PSG, también ha pasado en varios equipos y posiblemente seguirá pasando. No puedo afirmar tal cual esto, pero estoy seguro que el que toma casi todas las decisiones en el cuestión de fichajes, ventas y demás es Pep Guardiola con el Manchester City. En el PSG se sabe al menos que Mbappé tiene bastante autoridad en dicho tema. Y tiempo atrás Neymar también tenía mucho peso en ello, o al menos eso fue lo que se llegó a contar. Y ahí va el ejemplo de autoridad. Se cuenta que a Pochettino le echaron a petición de Mbappé, y aunque Pochettino dice no saber con exactitud si es verdad o no ello, pues aún siendo un rumor, deja un poco que pensar. Y bueno, en mi opinión, ¿qué debe de hacer el PSG? Contratar a un DT en un proyecto de 4 o 5 temporadas y, dependiendo de los resultados, extender dicho número de temporadas.
Este proyecto tomando como base a algunos jugadores, como había dicho ya anteriormente, y armar pensando en ello. Centrarse en un solo jugador, lo más probable es que de cierto modo se termine aislando inconscientemente, o incluso se le suba el ego y se sienta superior, rompiendo el vestidor de paso. Y hay rumores de que Mbappé se va a ir, y si se llega a ir o no, podría estropear dicho proyecto, en caso de que lo tomen a cuenta así. Pero si se queda, lo tendrían que tomar como jugador base. Y si se va, pues darle dicho lugar a otro jugador, así de simple. Y a día de hoy se ve la diferencia de los dos mejores jugadores del mundo actualmente. Y que curiosamente están en los dos equipos de los que estamos hablando en este video. Haaland está rompiendo récords y ya hasta ganó la Champions con su equipo. Mientras que Kylian, su equipo ha llegado a perder con equipos demasiado chicos. Más o menos de los que son de media tabla para abajo. Además de que ha tenido confrontaciones con sus compañeros de equipo. Incluso con Messi y Neymar. Y pese a que los estilos de juego de ambos son muy distintos, y ambos son los mejores de la actualidad, el que puede empezar a ir a menos es Mbappé, principalmente por la liga en la que sigue jugando. Jugar contra los mejores siempre te ayudará a ser cada vez mejor, y la Premier League actualmente es la mejor liga del mundo. La League One apenas si será la quinta mejor liga, porque delante de esta tendríamos que poner a la Serie a la Bundesliga o a la Liga Española. Si el PSG deja de fichar estrellas y trae un técnico con un proyecto prometedor, además de que le puedan dar toda la confianza y la máxima autoridad, posiblemente en 4 o 5 temporadas tengan mayores posibilidades de ganar ahora sí la Champions, o incluso con suerte en la segunda o tercera temporada. Si el PSG cree que despilfarrando millones en jugadores estrellas y ninguneando la labor del director técnico es lo que se necesita para ganar una Champions, y que consecuencia fracase, para mí el fútbol seguirá ganando. Y al momento de publicar este video, se especula que Neymar y Mbappé ya no seguirán en el equipo, y que Luis Enrique actualmente dirige el equipo, y yo de corazón espero que le vaya muy bien. Y creo que ya sería todo por hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete. También si tienes Twitter puedes seguirme, Instagram. También tengo otro canal en el cual hablo de anime, puedes igual checarlo, a ver si te gusta algo. Y en caso de que tú creas que haya otra forma de que el PSG pueda ahora sí empezar a hacer historia a nivel internacional, coméntamelo de qué otra forma podría ser. O incluso si de plano no puede, tú dime. Y ahora sí ya, me despido. Adiós.